Les decía que es necesario volver a los materiales y a las enseñanzas una y otra vez, porque lo que vemos en un primer tiempo de repente no es todo lo que pudiéramos aprovechar en una segunda o en una tercera oportunidad. De hecho, a mí me pasa, no solamente cuando estoy aprendiendo de alguien más, sino cuando el Señor me enseña a través de mí, porque en nuestras reuniones de este tiempo en la palabra, soy yo quien enseña, o mejor dicho, el Espíritu está enseñando a través de mí, pero cuando yo lo vuelvo a oír, o sea, yo en este tiempo hay unas notas, pero mientras enseño estoy aprendiendo algo que no tenía al principio cuando preparaba la enseñanza. Y luego cuando lo vuelvo a escuchar, incluso recibo todavía más. O sea, el Señor me enseña de manera continua, incluso me corrige. Por ejemplo, en la última enseñanza, como hablo muy rápido, eso es algo en lo que me tengo que entrenar y estoy creciendo en eso, familia, les confieso. Hablo demasiado rápido, entonces ligo las cosas y no me doy cuenta. Por ejemplo, en la enseñanza pasada dije las hijas de la hija de Lázaro y no era la hija de Lázaro. Cuando me oigo digo, Angélica, le metiste una hija a Lázaro. Era la hija de Jairo. Y lo de la hija de Jairo no fue en Jerusalén, fue en Capernaum, pero todo se va sumando, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Porque lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a recibir y entiendo lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El tema del nuevo nacimiento es un tema importante, es un tema que debe ser digerido y comido poco a poco, pero es por fe. El tema del nuevo nacimiento es lo que me deja ver el proceso de transformación en mi vida. Cuando Oscar puede decir, mira, yo antes era una persona y después que el Señor vino a mí, que es por fe que entiendo que el Señor vino a mí, he comprobado, he sido testigo de la transformación del hombre interior. Y luego la gente ve la transformación en el hombre exterior y dicen, wow, mira, en él ha habido un cambio. Ya no es la persona que era, quizás ya no responde como antes respondía X. Oscar, estoy diciendo un ejemplo contigo porque, bueno, por aprovechar que te tengo aquí, ¿no? Pero a menudo, por ejemplo, cuando mi esposo creyó en el Señor, fue una experiencia de transformación absoluta, 180 grados. Él cambió 180 grados. Estábamos en la universidad cuando eso pasó y la gente decía, ¿qué te pasó, cubano? ¿Qué te pasó, Michael? ¿Qué te pasó? Tú no eras así. Y no era que él les estaba hablando del Señor, pero en su vida, en su vivir, él estaba dando testimonio de su transformación. Entonces, esto es tan necesario porque a veces queremos que nuestra familia, que nuestros hijos, que los que nos rodean vayan a la iglesia y por ir a la iglesia pensamos que ya estamos listos, que estamos bien, que estamos a salvo, que estamos en orden, que estamos caminando en la luz de la palabra y no siempre es así. Para poder caminar a la luz de la palabra tenemos que haber experimentado un encuentro con el Señor y ese encuentro es transformador y ese es el encuentro que nos hace nacer de nuevo, una experiencia de vida, con el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tengo peso porque sepamos, porque estemos convencidos, porque tengamos la certeza de que nuestra familia, de que nuestros hijos, de que nuestros cónyuges han nacido de nuevo, porque eso es lo que nos asegura una vida en Dios, no con cargas. He visto a mucha gente intentando vivir en Dios sin Dios, porque como no le han conocido, no pueden seguir a quien no conocen, no pueden confiar en quien no han conocido. Pero bueno, vamos a la iglesia, tenemos las escrituras, leemos la palabra, nos reunimos de vez en cuando para orar, pero no hay un fluir de la vida del Espíritu en nosotros. No hay fruto del Espíritu, el fruto que permanece en nosotros. ¿Por qué? La raíz la situación es, el origen es que no hemos nacido de nuevo. No es que tenga que caer un rayo en el medio de mi casa, no es que tenga que temblar la tierra. Angélica, no me ha pasado nada sobrenatural. ¿Sabes que cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a los discípulos, simplemente les dijo, sígueme? Y ellos oyeron la voz de Dios y le siguieron por fe. Sígueme, esto es por fe. La vida en el Señor es por fe, la fe del Hijo de Dios en nosotros. Entonces, esto lo estamos llevando de esta manera para ser intencionales. No estamos leyendo la palabra como algo externo, la estamos leyendo como algo que está dentro de nosotros, como algo que viene a ser depósito en nuestro interior. Y como decías, mi hermana, de la abundancia del corazón hablará la boca. La boca habla de aquello que se ha llenado el corazón. Si mi corazón está lleno de lo que se habla en el entorno, yo voy a hablar voy a ser una voz más del entorno.
Pero si yo estoy comiendo la palabra, si yo estoy comiendo el pan de vida, dice el Señor, le dice al tentador en el desierto, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es mi responsabilidad, es mi tarea, es mi asignación que en estos tiempos de reunión en la palabra podamos sentir que lo que se está soltando aquí es palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que nos nutre. Esa palabra no viene por imposición. Esa palabra viene a nosotros y la recibimos con amor y es parte de nuestro depósito de fe para nosotros y para los nuestros. Entonces, la tarea de este tiempo es revisar nuestras relaciones en base a proverbios, aunque necesariamente tuvimos que hacer un compás bien amplio en cuanto al tema del nuevo nacimiento y no creo haberlo terminado, ¿saben? Pienso que es lo suficientemente profundo y amplio como para volver de tiempo en tiempo a mirar eso, pero entiendo que es tiempo de avanzar con el tema de las relaciones. Yo no sé en qué relaciones piensas tú cuando dices, bueno, vamos a ver las relaciones a través de proverbios. De repente piensas en la relación con un hijo, con una hija, con tus nueras, con tu nieta, con tu cónyuge. No sé en qué piensas cuando entiendes que hay provisión en la palabra del Señor para nuestras relaciones. Estás en lo cierto. Para esa relación difícil, para esas relaciones complicadas, en la palabra del Señor hay provisión. En la palabra del Señor hay provisión. Y cuando hay provisión hay ganancia. Como hemos hablado antes, en el Señor no hay pérdidas. Si tú quieres que algo permanezca para siempre, ponlo, preséntalo delante del Señor. Señor, te presento esto, te presento este trabajo, te presento esta relación, te presento esta situación de salud, te presento esta petición. Cuando tú quieras que algo permanezca para siempre, preséntalo delante del Señor, ponlo en su presencia, porque allí lo que está en el Señor es para siempre. El tema de hoy es Proverbios 3. ¿Alguien ha podido leer Proverbios 3 antes de venir a esta reunión? ¿Alguien le ha dado un repasito así por arribita? Porque tienen 35 versos y pudiéramos leerlo uno a uno, pero para no hacerlo tedioso, quisiera ir puntualmente a los versículos que yo entiendo que debemos repasar en este día. Em, En algunas versiones lo titulan como la exhortación a la obediencia, la exhortación, el consejo, el beneficio de la obediencia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta hora. Gracias por estos minutos en que podemos hablar de tu palabra. Queremos ser entendidos en tu verdad, Señor. Queremos tomar de ti el alimento que realmente nos nutre y que es suficiente para nosotros y para los nuestros, como dice tu palabra, que no falte alimento en tu casa. Y sé que no es solo el alimento físico, sino también el alimento espiritual. Reconozco a cada uno de estos hermanos como templo del Espíritu Santo, que no falte alimento en ellos, que no falte alimento en ellos, que sean nutridos, que cada área de sus vidas en las que estén necesitados, en las que estén necesitando la nutrición que permanece, venga tu palabra precisa y oportuna, a hacer ese parteaguas, Señor, ese antes y después de. Antes de tu palabra puede haber un escenario, pero después que tú has hablado, necesariamente el escenario tiene que cambiar. Y estoy viendo al Dios que cambia los escenarios. Estoy viendo al Dios que abre las puertas y que luego nadie las puede cerrar. Estoy viendo al Dios que abre caminos aún en desiertos para que podamos pasar, aún en los mares, divide los mares para que podamos cruzar en seco. Ese eres tú, Señor. Y es a través de tu palabra de verdad. Háblanos hoy también, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, como les decía, Proverbios es para los hijos. No sirve que yo vaya detrás de la gente. Mira, Proverbios dice. Me pueden oír y por educación me pueden decir, amén, Angélica, amén. Ah, sí, sí, es verdad, yo lo leí. O sí, es verdad, yo sé que eso dice ahí. Pero el que realmente lo recibe es el que es hijo. Esto es una palabra dedicada a los que son hijos. Dice el verso 3, el capítulo 3 de Proverbios, voy a intentar leerlo rápido y después voy a hacer las paradas en lo que yo entiendo necesario. Si usted quiere, si a usted le llama la atención algún versículo y dice, Angélica, podemos discernir este en específico, siéntase libre para hacerlo, ¿ok? Arrancamos. Dice, hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Otras versiones pueden decir, tu corazón guarde mis palabras.
porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Figúrate como que tus días, tus años y tu paz en aumento, como una porción que va en creciendo, aumentando. O sea, la paz de ayer era algo, mi paz hoy es otra cosa. Tengo la seguridad que para mañana hay una porción de paz mayor, incluso a la que tengo hoy. Dice la palabra que cuando yo guardo lo que el Señor me ha hablado, todo esto en mi vida va en aumento, porque también dice que la senda del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por eso tengo convicción de que el Señor cambia los escenarios, de que el Señor cambia lo que está fuera y lo que está dentro. Yo puedo decir que el Señor me cambia a diario, nos cambia a diario. Él es el que dice, yo hago nuevas todas las cosas. O sea, la paz de Angélica ayer no es la medida de paz de Angélica hoy. No puede ser, porque dice la palabra que cuando yo guardo lo que Él ha hablado a mi vida, esto va en aumento. No es solamente lo que está escrito, no es solamente la escritura. Ninguno de nosotros podría entender esto conscientemente. Ah, sí, no, yo me sé lo que dice desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21:22, todos los 66 libros. No, es mentira, no podemos. Pero en el Espíritu, la palabra que el Señor nos ha dado, la palabra que hemos recibido. ¿Cómo recibimos la palabra? Mira, pueden ser a través de reuniones como esta, a través de un sueño, a través de una experiencia, a través de algo que venga a mi vida. Por ejemplo, ayer yo estaba tranquila y de repente viene a mi mente mi mamá y el Salmo 30. Y yo le digo a mi mamá, mamá, revisa el Salmo 30 porque estoy pensando en ti y viene a mi mente el Salmo 30. Y resulta que en el Salmo 30 hay un versículo que ha sido bandera para la vida de mi mamá mucho tiempo. Y yo puedo vincular a mi mamá fácilmente con ese versículo, pero mi conciencia no estaba que ese versículo estaba en el Salmo 30. Pero así es como Dios habla. Y esa es la forma en la que nos tenemos que entrenar. Entonces, específicamente, ese verso del Salmo 30 para mi mamá no es solamente una palabra escrita en papel, con tinta, esa palabra está escrita en su corazón. Entonces, cuando ella guarda esa palabra, dice la escritura que su paz irá en aumento, porque hay depósito de la palabra del Señor en ella, porque su paz irá en aumento, su paz irá en aumento. Nosotros tenemos que ir en aumento. La medida de fe de ayer en Angélica no es la medida de fe que Angélica tiene hoy. La fe en Angélica va en aumento, va en aumento, va en aumento, porque dice la palabra que la senda del justo, ¿quién es el justo? El que ha conocido la justicia, pero no la justicia del sistema, la justicia del Señor. Y la justicia del Señor, la justicia de Dios es Cristo. Él es la justicia. Cuando yo conozco la justicia de Dios, entonces yo soy justo. No hay otra forma de ser justo para Dios si no es a través de la persona de Cristo. Dice, la senda del justo es como la aurora, como el día cuando está empezando, que va en aumento. Poco a poco el sol va levantándose, va levantándose, va levantándose, hasta que está en su cenit, arriba, lo más arriba, a las 12 del mediodía. Dice la palabra que la senda del justo va en aumento hasta que el día es perfecto. De repente hay cosas que yo todavía no entiendo, pero me mantengo creyendo. Esto es por fe, porque sé que el Señor ha prometido que me llevará en aumento. Cuando aumenta mi fe, aumentan muchas cosas a mi alrededor. Por eso dice la palabra, amado, deseo que seas prosperado, dice Primera de Juan. Deseo que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma. Muchas veces queremos prosperar en todo sin que nuestra alma haya prosperado primero. Y esa es una ley que se tiene que cumplir. Cuando los que hemos conocido al Señor empezamos a prosperar en algunas áreas de nuestra vida, tenemos que saber que lo primero que prosperó fue el entender de su palabra en nuestro interior. Nuestra alma ha prosperado. Ya no manejamos las situaciones como las manejábamos antes. Incluso ya no gestionamos nuestras emociones como las gestionábamos antes. Estamos siendo conscientes de Dios en nosotros. Porque entendemos que ya no es el que está con nosotros cerquita, sino que está en nosotros. Recuerden, rogaré al Padre y Él enviará a otro consolador que estará en ustedes, en ustedes. Bendito Dios, bendito Amén. Dios. Ya no está lejos, ya no está cerca, ahora está en mí. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios están en Él y Él está en ellos.
Los hijos de Dios están en Dios y Dios está en ellos. Lo repito nuevamente, los hijos de Dios están en Dios y Dios está en ellos. Amén. Por eso la palabra no está fuera. Por eso la palabra no es un yugo pesado. Hermanos, conozco mucha gente intentando vivir para Dios sin Dios. Y esto se vuelve religión y la religión mata, la religión es una carga. La religión no trae transformación, no trae vida. La religión trae yugos, trae cadenas, trae separaciones, trae divisiones. No es bueno lo que trae la religión. Pero cuando yo tengo la vida de Dios en mi vida por revelación, la fe del Hijo de Dios en mí, entonces ya no tengo que vivir esto como algo que está ajeno, como que está fuera de mí. Es algo que forma parte de mí y yo formo parte de eso. Es un fluir, es un fluir. Y aunque me corrija, me hace bien. Aunque me corrija, aunque me confronte, me está sanando. No es ajeno a mi vida. Yo no soy ajeno a esto. Somos uno. La palabra del Señor en mí. Entonces decíamos, la paz irá en aumento, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Misericordioso, solo el Señor. El verdadero, solo el Señor. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Como les he dicho muchas veces, mi papá supo imprimir Jeremías 31-33 en mi corazón con una canción. He aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré, como dice Jeremías 31-33. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Escríbelas en la tabla de tu corazón. A mí me gusta escribir sobre todo las cosas que no debería olvidar. Creo que nos pasa a todos. Bueno, anótalo para que no se te olvide. Así me decía mi mamá. Mira lo que dice el verso 3. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Lo que el Señor te diga, Patricia, no lo dejes así como que al aire, no, escríbelo en la tabla de tu corazón. Hay un escrito, hay un escrito. Cuando el proceso de Clarita comenzó, y voy a tomar tu ejemplo, Clary, con mucho respeto y con mucho amor. Cuando el proceso de Clarita comenzó, en un momento de angustia, oramos, ella y yo, y el Señor me mostró su sistema digestivo, pero no el actual, no el que está en esta dimensión, sino el que está en la presencia del Señor. El sistema digestivo de la clarita en Dios, de la clarita espiritual. Por eso dice la palabra, esto es, hermano, esto es por fe. Dice que Él suplirá todo cuanto falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es para después. Clarita estaba necesitando partes especiales de su sistema digestivo aquí y ahora. Y como ella está en Cristo, ella puede tomar por el Espíritu Santo en ella de esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en esa oración el Señor me mostró el aparato digestivo de Clarita y pudimos hablar sobre eso y se soltó una palabra. Y eso pudo haber quedado ahí, pero yo sé que Clarita tomó esas palabras y las escribió en la tabla de su corazón. Y cuando vienen días de angustia, momentos de dolor, ella recuerda lo que Dios habló. Y no fue solamente en ese momento. Hubo momentos en el que el Señor le ha dado palabras que son como un sello sobre ella. Ella toma esas palabras y las escribe en la tabla de su corazón. Escríbelo, Oscar. Escribe lo que Dios te diga, Patricia. Escribe lo que Dios te diga, Nancy. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. ¿Por qué? Porque una vez escrito en tu corazón va a salir por tu boca. Y cuando la gente oiga a Dios a través de ti, todo el mundo va a decir, wow, qué bendición, qué bueno que ella llegó, qué bueno que él llegó, mira, qué bueno que fue él el que se levantó y habló, porque cuando Oscar se levanta, él habla de parte de Dios, pero esto no surge por arte de magia.
Esto es una relación continua, esto es un intercambio permanente. Esto es Oscar hablando con Dios y es Dios hablando con Oscar. Entonces, cuando tenemos que hablar con los demás, vamos a hablar de aquello que hemos recibido de parte de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a afectar nuestras relaciones positivamente. La gente comienza a ver el testimonio de Dios en nosotros sin que nosotros hablemos de Dios, sin tener que ser esa generación de gente tediosa que todo el tiempo está hablando de Dios como una imposición y la atmósfera cambia y qué pesado, ya viene esta persona otra vez a hablarnos de Dios. Entonces, lo último que se siente es lo que Dios quiere que se sienta. Cuando Jesús entraba en la sinagoga, cuando Jesús entraba en las habitaciones, en las casas y que no lo conocían, lo que Jesús hablaba era tan transformador que el mundo sabía que era Dios en él, que él era Dios. Los discípulos dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, porque las cosas que tú haces no las puedes hacer otro. Por muchos años nos conformamos en hablarle a los demás de Dios con nuestras propias palabras. Y Angélica no va a llegar muy lejos, intenta hablarle a los demás de Dios en sus palabras. Lo que realmente hace la diferencia es cuando la gente escucha a Dios a través de Angélica. Lo que realmente va a hacer la diferencia cuando Oscar trate con los demás es que los demás oigan a Dios a través de Oscar. Entonces ya la gente comienza a tener hambre, Oscar, de poder comer lo que tú has comido. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te alimenta? Háblanos de eso. Háblanos de eso. Dame de esa fuente de la que tú has bebido. Entonces ya Oscar no piensa, cónchale, ¿cómo le hablaré de Dios yo a esta persona que amo? Pero sé que está lejos de Dios, ¿cómo le hablo? ¿Cómo le cuento? En cuanto yo le saque la Biblia me va a decir, chamo, pero hasta ahí, tú con lo tuyo, yo con lo mío, tú sabes, esto no se habla y yo voy a tener que retroceder. No, mi hermano, en el Señor. Cuando hemos llenado tanto nuestro depósito, nuestro tanque del agua que salta para vida eterna, eso va a fluir en cuanto yo te diga, bendiciones, Oscar, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Qué bueno verte. Ya la gente se impacta porque, ¿qué fue lo que dijo? Es que en las palabras está sonando algo, se está soltando algo. Hay vida en sus palabras. Mi amigo, háblame, mi hermano, háblame, porque es que lo que está lleno el corazón, de eso está hablando la boca. Es una fuente, es una fuente. No sé si te has dado cuenta que hay gente que llega y con lo que dice, la atmósfera cambia, pero no para bien, sino para mal. Y tú dices, qué pesado, cuando esta persona llegó, la atmósfera cambió. Y mira, mejor nos vamos o nos vemos después o hablemos de otra cosa. No sé si te ha pasado eso. Lo que pasa es que esa persona se ha llenado de eso. Su corazón está lleno de eso. Y al hablar de eso, en vez de bendecir, lo que hace es traer contrariedad, angustia, pesadez. Lo que estás viendo es un corazón lleno de cosas contrarias. Un corazón lleno, pero falto de sabiduría. Un corazón lleno, pero falto de prudencia. Y para eso es que estamos hablando de proverbios, para llenarnos de lo que realmente trae vida. Que nosotros lleguemos y se sienta la vida y que cuando nos vayamos, la vida que soltamos se quede ahí. Somos embajadores del reino. Portamos reino, hablamos reino, respiramos reino. Y esto no es gravoso. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Tomen su cruz y síganme. Esta es la vida en el Señor. Vamos a tener que cargar con lo que tengamos que cargar, pero será fácil en el Señor. Llego hasta aquí porque decía, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hay mucha gente que dice, no me importa lo que diga la gente. Eso no es tan así. Eso no es tan así. Sí nos tiene que importar lo que dice la gente, porque hay un testimonio de nosotros. De hecho, dice Apocalipsis 12 que los que vencieron, vencieron por el poder de la sangre del Cordero, los que vencieron la muerte, los que vencieron al acusador, los que vencieron la tiniebla, vencieron por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra del testimonio de ellos. O sea que el testimonio es importante. Por eso estoy trabajando las relaciones, porque es en las relaciones donde se da el testimonio, donde se levanta el testimonio de Cristo en mi vida, donde alguien que no soy yo puede decir, es verdad, ya no vive ella, ahora vive Cristo en ella. El testimonio es importante. Lo que se diga de Patricia es importante porque cuando hablen de Patricia van a estar hablando del Dios de Patricia. El testimonio es importante porque cuando se hable de Clarita, van a hablar del Dios de Clarita.
Están los tres en Babilonia y no se quieren postrar delante de la estatua de Nabucodonosor. Y todo el mundo hablaba de eso. Me gusta llevarlos a los pasajes así como que de repente, como que relámpago. Ya, estamos en Babilonia ahora y hay un dictamen, hay una ley, todo el mundo se postra delante de la estatua. Pero los tres hebreos dicen que no. Están dando un testimonio de lo que llena el corazón. Que se vea en tu vida la preeminencia del Señor. Padre, te pido que en esta hora seamos entendidos de la importancia de nuestro testimonio. Es necesario que hallemos gracia, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres, para que cuando los hombres nos vean, te vean a ti en nosotros y sea fácil testificar. Y de antemano sea nuestra la victoria, Señor. Porque nuestras palabras no serán pesadas cargas, sino serán espíritu y serán vida. La gente anhela escuchar la palabra que da vida. La gente necesita oír la palabra que trae la luz en las tinieblas, la paz en la tormenta, la luz en la oscuridad. Están esperando recibir la palabra que transforma, la palabra que cambia el escenario. Señor, ayúdanos a entender qué tan importante es nuestro testimonio delante de los hombres. En el nombre de Jesús. Cuando el Señor se encuentra con la samaritana en el pozo y le dice, Señor, pero tú no tienes, cuando el Señor le dice a la samaritana, dame de beber, y ella le dice, pero, bueno, sabemos la historia, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy una samaritana, de beber? Y él le dice, bueno, si tomas de esta agua, volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y Jesús comienza a hablarle a ella de su testimonio. Y le dice, 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. El Señor le está hablando a la mujer del testimonio de ella. Y ella se asombra porque dice, ¿y este cómo me ha dicho todo lo que yo realmente soy? El Señor mira nuestro testimonio. Nuestra historia es nuestro testimonio. Cuando el Señor se revela delante de esta mujer como la vida eterna, dice la palabra que ella soltó su cántaro y salió corriendo a contarle a todos lo que había experimentado en ese encuentro. Y la gente de Samaria creyó por el testimonio de esta prostituta, de esta mujer que había tenido muchos maridos y que el que ahora tenía no era su marido. Un testimonio puede impactar a mucha gente. No solamente el testimonio de quien fuiste sin Dios, el testimonio de tu transformación. Y hay gente que se está guardando la transformación sin dar el testimonio. Y eso no es lo que Dios quiere. Es como que si en la vida de Oscar no contara lo que le pasó con su sanidad, como en la vida de Clarita, Clarita no contara lo que le pasó con su sanidad. Eso no es lo que Dios quiere. Dios ha hecho esto para que los demás vean la gloria de Dios en nosotros. Dios ha hecho esto en Oscar para que todo el mundo vea la gloria de Dios en Oscar. Dios hace lo que hace en la vida de Patricia para que todo el mundo vea la gloria de Dios en Patricia. Entonces a Patricia le importa el testimonio que los demás ven de Dios en ella. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, era porque el testimonio de Pablo era malo. Este era el hombre que anteriormente, siendo Saulo, mataba a los cristianos. Ese era su testimonio, sus antecedentes, su background. Pero cuando Dios entra en escena, lo transforma. Y hay un gran testimonio de transformación. Yo quiero tener ese testimonio de transformación. A menudo pensamos, no, pero es que para tener un testimonio así, bueno, mira, Saulo era un asesino y después se volvió apóstol de la iglesia, o el que es drogadicto, luego que sale de su drogadicción o de su proceso, ya tiene un testimonio. No, no te dejes convencer de eso. El testimonio es lo que el Señor hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. O sea, mi testimonio no ha terminado. Yo sigo dando un testimonio. Hay un testimonio que se tiene que dar. Nuestras relaciones están basadas en nuestros testimonios. Nuestras relaciones se basan en nuestro testimonio. ¿Quién eres?
quién has sido, quién se supone que vas a ser. Cuando la gente dice, no me importa lo que los demás digan, no, sí te importa, sí te tiene que importar. Lo que pasa es que aquí hay algo que se torció, porque está esto de que no me importa lo que los demás digan y está este otro escenario de que, ¿y qué dirá la gente? ¿Y qué pasa si entonces dicen? Y ya eso es otra cosa, ya eso es otra cosa. Entonces, porque ahí caes en la trampa de tener que agradar a los demás. El punto no es qué dirá la gente para que se sientan agradados o para que me reconozcan o para que me validen o me aprueben. No, es que la gente, lo que la gente diga, sea lo que han visto de Dios en mí. A veces damos para que la gente hable cosas que no bendicen. Y puede ser que la digan de su propio conocimiento, bueno, le salió decirlo, pero otras veces es que hemos dado motivo para eso. Entonces andan diciendo cosas malas de los buenos, injusticia de los que son justos. Y eso sería un tremendo caso de estudio, que no es el tema hoy. El tema de hoy es guardar en lo que a nosotros dependa nuestro testimonio. La palabra dice, en lo que de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Es una orden. En lo que ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Angélica, ¿por qué dices esto? Porque nuestra responsabilidad hoy son nuestras relaciones a través de la palabra. No se vale que yo diga cristiano, que yo me diga cristiano, si no tengo un testimonio de Cristo en mi vida. No importa que yo vaya todos los domingos a la iglesia, no importa que me sepa el Pentateuco, no importa que te pueda recitar todos los libros desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa eso. No importa cuánto título, cuánto seminario tenga, lo que realmente importa es el testimonio de Cristo en mí. Es el testimonio de Cristo a través de mí. No, delante de esta persona no se puede mentir, porque hay algo en ella que te escanea. Y aunque ella no me lo diga, yo sé cuál es la verdad. Yo sé que ella sabe la verdad. No, delante de esta persona no se puede pelear, porque al momento él va a traer una palabra de paz y va a decir, ok, dejémoslo así o hagamos lo que tengamos que hacer para resolver el problema. Y es el testimonio que la gente tiene de Cristo a través de ti. Ya el Señor no habita en templos hechos por manos de hombres. El Señor habita aquí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y me quedaré con él y él se quedará conmigo, dice la palabra. O sea, es una relación para siempre. Cuando yo puedo filtrar mis otras relaciones a través de mi relación con el Señor, mis hermanos, el testimonio que se va a contar es apasionante, es brillante, es tremendo. La gente siempre te va a querer oír. Y vendrán a ti para preguntarte, Patricia. Vendrán a ti para consultarte. ¿Qué harías tú, Patricia, en esta situación? Patricia, ora por esto. ¿Qué sientes tú que debo hacer? ¿Por qué? ¿Porque Patricia sabe mucho? De repente no. Pero hay un testimonio de Cristo en Patricia. Entonces, al venir a consultar a Patricia, de alguna forma están consultando al Señor. ¿Ven qué tan importante es nuestro testimonio? Es importante el testimonio. Dice, ante los ojos de Dios y de los hombres, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. El 5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tu senda. En la versión de la Pasión, que me gusta mucho compartirla, dice, hazte íntimo con él en cualquier cosa que hagas y él te guiará a donde quiera que vayas. Hazte íntimo con él. Wow, la primera vez que yo vi esta versión, yo dije, ¿cómo es hacerme íntima con el Señor en todo lo que haga? Venía a mi mente como ese ámbito de secreto, porque es en la intimidad donde se dicen los secretos, ¿no? Lo que de verdad es un secreto no se dice a puertas abiertas, no se dice desde la azotea, en lo secreto. Señor, tengo esto, tengo esta idea, Señor, tengo este compromiso, Señor, tengo esta carga. ¿Cómo lo hago, Padre? ¿Cómo lo hago? Cuando yo me hago íntima con el Señor en todo lo que hago, Él me guiará a donde quiera que vaya. Hazte íntima, Patricia, con el Señor, en lo que sea que vayas a hacer, en todo, en todo, en todo. En todo, practica la presencia del Espíritu Santo en todo. ¿Cómo quieres que se haga esto, Señor? ¿Cómo está bien para ti?
Para mí puede ser que esté bien de alguna manera, pero para ti, ¿cómo está bien? A veces queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos, sin poner a Dios en todo lo que hacemos. Es necesario entender que el Señor está presente en todo lo que hacemos, pero no por su característica de omnipresencia. Omnipresencia significa que Él está en todas partes, sino desde el punto de que yo lo necesito en todo para saber que Él estará conmigo donde quiera que yo vaya. Yo lo necesito en todo. Antes de salir, cuando voy al mercado, cuando regreso, cuando pienso que voy a llamar a alguien, Señor, habla tú a través de mí para esta persona. Yo no sé lo que esa persona está pasando, pero tú que lo sabes, habla, Señor, a través de mí. Entonces Él va a estar conmigo en esa conversación. Y en esa conversación ya no será de dos, sino de tres. Perfecto, así es como el Señor quiere que manejemos nuestras relaciones. El capítulo 3 de Proverbios ha sido una pieza fundamental para la crianza de mis hijos. Lo cuento como testimonio. El Señor me ha dado mucho a través de Proverbios 3 para poder instruirlos en la verdad. Y una de las cosas que les he enseñado, he invertido mucho tiempo enseñándoles, es que entre Mical y Misael está el Señor. Antes de que Mical pudiera ofender a Misael, estaría ofendiendo al Señor. Antes de que Misael pudiera ofender a Mical, estaría ofendiendo al Señor. El Señor está presente. El Señor está presente en esa relación. Yo entiendo que hay un diseño contrario, hay un diseño en la tiniebla para dividir a los hermanos. ¿Quiénes tienen hermanos aquí en esta reunión? Patricia, ¿tienes hermanos? Sí, señora, ¿Cuántos hermanos tienes, Patricia? somos 6 ¿Cuántos y, y, hermanos? Ajá. y le quiero compartir algo que respecto a la primera pregunta que su merced hacía, que queríamos o qué le pedíamos a Dios o qué dificultad teníamos para orar. Yo siempre en mis oraciones le pido mucho a Dios por la unión familiar, porque siempre tenemos nuestras dificultades. Y dice la palabra, Patricia, que una casa dividida no permanece. Pero la forma de estar unidos, de tener una verdadera unión, no es sucumbir a lo que se impone por parte de uno o de otro. No es eso. La verdadera unidad es cuando estamos unidos en el Espíritu. La verdadera unidad es cuando somos uno en el Señor. Cuando puedo reconocer en el otro que el Señor está presente y de repente para mí yo quería otra cosa, pero al reconocer al Señor en medio nuestro yo puedo decir, ok, bueno, no importa, me pongo de acuerdo con eso, porque ahí está el Señor. Entonces ya no se trata de quién gana, de quién tiene la razón, de quién complace a quién, ya no se trata de eso, eso gasta las relaciones, eso divide las casas, eso fractura las familias. Es cuando está el Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres aquí? Y todos vamos a oír tu voz. Por eso debemos orar para que todos conozcamos al Señor, para que todos vengan al arrepentimiento, porque esa es la forma de permanecer verdaderamente unidos, no unidos en la mente, unidos en el mismo espíritu. Porque de lo contrario, siempre va a haber alguien que se va a imponer y otro que va a tener que asumir. Y eso no es lo que Dios quiere. Ni siquiera en este formato de que el hombre manda, ni siquiera. Angélica, ¿pero qué está diciendo? ¿Acaso el hombre no es la cabeza del hogar? Sí, por supuesto que sí. Pero cuando el espíritu está en nosotros, ni siquiera es el hombre el que manda. El espíritu está gobernando todo aquí y todo el mundo lo siente y lo consiente. Y dice, sí, Señor, yo quiero eso. Hay dirección de parte de Dios aquí. O sea, la unidad que como familias entendidas, la unidad que como familias en Dios debemos seguir, es la unidad que se basa, que se centra en el Señor. Cuando el Señor es el primero en nuestra vida. Él gobierna nuestra casa, Él gobierna nuestra manera de vivir. Y aunque nos pudiera parecer, no sé, yo había pensado otra cosa con respecto a esto, pero como veo al Señor en el asunto, me pongo de acuerdo contigo y esto es lo que vamos a hacer. Eso es otra cosa, ¿ves? A tener que decir, bueno, como Patricia lo dijo, ni modo, hay que hacerlo. Como Mical lo quiere, ni modo, ya Mical dijo, entonces hay que hacerlo. No es porque yo diga o porque el otro diga. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? En esa dirección podemos avanzar todos como una sola casa. ¿Por qué te digo esto? Oscar, ¿cuántos hermanos tienes? Dos. Varones. Varones, No, hombre y mujer. hombre y mujer. Clara tiene un hermano, que es Hugo. Nancy tiene cuatro hermanas y como tres hermanos. Nubia, no sé si tienes hermanos, pero sé que Sí, Nancy está tengo un hombre, un hermano y 3 hermanas.
Bueno, Nosotros, nosotros el- somos Sí, 6 mujeres y 4 hombres, 5 hombres. el tema de los hermanos es un tema muy particular y yo creo que vamos a tener que hacer un tiempo para solamente hablar de los hermanos, pero necesito hacer este tiempo aquí. Eh, yo, yo soy la primera de 4 hermanos, o sea, tengo 3 hermanos. Y yo entiendo que hay un diseño de Dios especial para los hermanos. No por gusto nacimos de la misma madre. No por gusto venimos del mismo padre. Y me puedes decir, no, pero es que con estos hermanos yo soy solo de papá y solo de mamá, ahí hay sangre. Lo que te quiero decir es que ahí hay una sangre compartida. No es por gusto. Dice la palabra que en la sangre está la vida. Quizás hay un propósito de parte de Dios al compartir la sangre. Y el enemigo lo sabe, la tiniebla lo sabe. Y lo que el enemigo quiere es venir a destruir a los hermanos, porque hay una asignación especial, hay un poder especial para los que son hermanos. Angélica, ¿por qué dices esto? Porque bíblicamente podemos ver un patrón. Jesús fue el primero, pero él tuvo hermanos. La cosa es que los hermanos no podían ver a Dios en Jesús y se levantaron en crítica, en contradicción, en murmuración. Los hermanos de Moisés, Aarón y Miriam, tremendos, sobre esa familia, sobre la familia de Moisés, Aarón y Miriam, reposaba la liberación del pueblo de Israel. Y aunque el Señor estaba sobre Moisés, el Señor contaba con la posición de Miriam y de Aarón respaldando el ministerio de Moisés. Aquí lo tengo que decir con cuidado, porque si hablo muy rápido me equivoco y puedo meter a Noé en la escena fácilmente, como me pasó con Jairo y Lázaro la semana pasada. El Señor tiene una asignación especial para los hermanos. Vamos a enfocarnos específicamente en el tema de estos tres, Moisés, Miriam y Aarón. Y era liberar al pueblo de Israel de Egipto, pero ellos no lo vieron. Y ellos comenzaron a conflictuar y a hacer problemas entre los unos con los otros, murmurando contra Moisés, y eso no le gustó al Señor. Y las consecuencias de esto, tanto para Miriam como para Aarón, fueron terribles. Porque Miriam decía, pero ¿por qué Moisés lo que diga Moisés? No solo Dios habla a través de Moisés, el Señor también habla a través de mí. El punto aquí es que se dejó entrar un espíritu de contienda, de murmuración, de crítica entre los hermanos. Y así es como la tiniebla obra. Cuando un hermano tuyo, Oscar, venga a criticar al otro hermano, que el Señor te ayude a detener eso. Porque ahí se está rompiendo el diseño original que el Señor tiene para ustedes tres. Eso no es lo que el Señor quiere. El enemigo quiere venir a romper y siempre es a través de la crítica y la murmuración. Cuando la iglesia del Señor entiende esto, nosotros podemos salir en defensa de nuestro hermano y decir, no, con mi hermano no te metes. De repente él tiene sus fallas, tiene sus situaciones, pero yo estoy orando por mi hermano. En esa área de debilidad yo quiero ver al Señor. Y no se vale que yo un día ore por Sarón, que es mi hermana, o por Patricia, o por Miguel, y mañana yo me confabule con otro de mis hermanos para hablar mal de él. No se vale. Dios está oyendo ambas cosas. Nosotros debemos resguardar al hermano, creyendo que hay algo divino entre él y yo, que Dios está presente en nuestra relación. Les decía que Proverbios 3 ha sido vital para la crianza de mis hijos. Les he hablado que el Señor está en el asunto. Les he hablado que el Señor está entre ellos. ¿Sabes cuántas casas se dividen por las discusiones entre los hermanos? Es que definitivamente hay un espíritu que se levanta para dividir a los hermanos. Cuando está David en el monte Ela, listo para vencer a Goliat, el primero que se levanta es Elías, su hermano, y le dice, ¿por qué te pones en esto? Estás de arrogante, quieres que te vean. Deja que los que tienen que pelear peleen, vuelve a tu lugar con las ovejas. O sea, se suponía que su hermano tenía que ser el que le dijera, bien, mi hermano, si en tu corazón hay fe para eso, bueno, te apoyamos, tú, di de qué forma te podemos ayudar. No, no, esa no era la condición del corazón. Era negar a Dios en David. Que el Señor nos libre de que estemos negando a Dios en nuestros hermanos. Que nos neguemos, no, ese no es Dios, ese es Él, que quiere, tú sabes, sobresalir. Que el Señor nos libre de eso. Y si no podemos ver a Dios todavía en la vida de nuestros hermanos, oremos por eso. Seamos nosotros el corazón que presenta la petición delante del Señor por nuestros hermanos. ¿De dónde crees que vino la idea a Caín de matar a Abel?
El espíritu que divide a los hermanos es un espíritu homicida. El espíritu que divide a los hermanos es asesino. Y siempre va a venir por una pequeña vocecita que parece la tuya. Ah, pero el de él sí, el tuyo no. Ah, pero el sacrificio de él sí fue grato, el tuyo no fue tan grato porque de repente tú no lo hiciste como él lo hizo. Ah, no, lo que pasa es que él es el preferido y tú no. Aprendamos a silenciar esa voz, reconociendo realmente quién es el que está hablando. Y lo acuso públicamente en este momento delante de ustedes y delante del Señor. Yo sé que hay un espíritu que divide la familia porque viene a romper a los hermanos. Conozco de muchas familias que han dicho, ya yo perdí un hermano, no me importa perder otro. No le hablo hace 20 años. No, conmigo no. Yo no tengo hermano. Que el Señor perdone este pecado. Que el Señor perdone esta decisión. Que traiga convicción a nuestro corazón y que podamos renunciar a eso si hemos estado en esa situación. Una casa dividida no permanece. Una casa dividida no permanece. Y no es que no van a haber peleas ni diferencias entre hermanos. Hay una historia que es fuerte en la Biblia y es la historia de José y sus hermanos. Lo vendieron. Estuvieron considerando matarlo. Sí. Finalmente hubo un destello de misericordia en uno de ellos y dijo, no, no lo matemos, mejor vamos a venderlo. Y eso sí no quedará tan duro en nuestra conciencia, pero ya había el pensamiento. Y cuando los años pasan y el Señor cumple su propósito a través de José, la bendición no solo era para José, era para toda la casa. Y esto es lo que el enemigo hace. Cuando la voz de Dios se levanta en uno, los demás piensan que es solo para el beneficio de ese uno. Y no es así. Cuando Dios ve a una persona, ve a toda la casa. Necesito que Dios hable a través de mi hermano Ángel Miguel porque la bendición que va a salir sobre él, que va a salir de él, me va a alcanzar a mí. Necesito que Dios hable a través de Patricia y a través de Sarón, porque la bendición que va a soltar el Señor a través de ellos me va a alcanzar a mí, porque yo tengo la sangre de ellos. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y estarán a salvo tú y tu casa. Cuando Clarita se levanta en Dios y levanta el testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, está alcanzando a Hugo, aunque Hugo esté lejos de ella. Porque es una palabra, es una promesa. Y dice el Salmo 147:15 que la palabra de Dios recorre velozmente toda la tierra. Cuando se levanta el testimonio de Dios en mi vida, la ganancia de eso, el botín de eso, va a alcanzar a mis hermanos donde estén. Entonces tengo que bendecir al Señor cuando uno de mis hermanos se levante con una palabra del Señor, cuando uno de mis hermanos se ha levantado en algo, se ha prosperado en algo por Dios. Dios te bendiga, mi hermano, porque la bendición que hay sobre ti me va a alcanzar a mí. El enemigo hace que no podamos ver eso. El enemigo hace que caigamos en el plano de la crítica y la murmuración y comencemos a sacar lo peor que pudiera haber en nosotros contra nuestro propio hermano. Eso es destruirnos a nosotros mismos, porque de alguna forma él es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo oro al Señor para que podamos entender esto. Necesitamos a Dios entre nuestras relaciones de hermanos. Necesitamos al Señor entre nuestras relaciones de hermanos. Y de repente tu condición puede ser, Angélica, mis hermanos no conocen al Señor. Perfecto. Tienes una doble responsabilidad, porque el Señor quiere que lo conozcan a través de ti. ¿Tus hermanos conocen al Señor, Oscar? Una. El otro Una. anda muy ocupado. Está en la promesa. ¿En cuál promesa? En la promesa de Hechos 16:31. Cree tú y tu hermana en el Señor Jesucristo y estarán a salvo toda la casa. Creemos por eso. Amén. El mejor ejemplo, el mejor testimonio que ese hermano tuyo puede ver de Dios, Lo ha visto en mí. ¿cómo? Lo ha visto en mí. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Ya ha Y más de cambiado una su vez, vida. y más de una vez vendrá esa vocecita que niega a Dios en Oscar. Ah, pero es que Oscar tampoco así. Pero hay otra voz que permanece y es el testimonio de Dios en Oscar. No, pero sí, esto sí lo hizo Dios en Oscar. Y al punto en que él comience a orar, Señor, de lo que le has dado a Oscar, dame a mí. Eso es poderoso, Oscar. Resulta que pasan los años y se cumple la promesa de Dios para José y todos sus hermanos están delante de él. Y cuando toda la tierra estaba en una hambruna tremenda, todos los hermanos de José tenían las mejores tierras de Gosén por causa de la bendición de Dios sobre José.
Cuando Dios bendice a uno, bendice a toda la casa. Entonces que se levante en nosotros y en nuestro corazón un deseo genuino para que nuestros hermanos sean bendecidos donde quiera que se encuentren, aunque todavía no te hayan conocido, Señor, que tu bendición les alcance. Orar con entendimiento, orar con dirección, con discernimiento. Señor, cércalos de gente valiente que les hable de ti. Dice la palabra en Oseas, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas y lazos de amor los atraje hacia mí. Hay gente que amo que está muy lejos del Señor y que no quieren oír a Dios a través de mí. Y Dios respeta eso. Entonces yo he orado, Señor, levanta otra gente que hable de Dios tan fuerte como yo quisiera hablarles, que puedan oír tu voz a través de esas personas y que te conozcan y que sean bendecidos. Esa es mi oración. ¿Cómo están orando ustedes por sus hermanos? Piensen en eso. No llegué aquí de la noche a la mañana, mis hermanos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué, como dice la canción. He tenido que recorrer una senda larga y a veces ha sido con dolor. Pero he visto al Señor en el trayecto, he visto al Señor en el recorrido y sé que Él está obrando en cada corazón. Amén. Uy, Amén. ya casi es la hora y yo apenas voy por el verso 6, cuando les decía, hazte íntimo con Él en cualquier cosa que hagas y Él te guiará a donde quiera que vayas. Por eso es que este tiempo en la palabra no puede ser parametrizado, no puedo decir de aquí hasta aquí porque no sé por dónde se va a ir el Señor. No sé de qué tanto vamos a hablar de una cosa o de otra, pero voy a continuar. Si ustedes están muy ocupados y alguno se tiene que ir en medio de la reunión, puede hacerlo, lo voy a entender y después continuará oyendo la enseñanza a través de la grabación. ¿Les parece? ¿Alguno se tiene que ir ahora? No, señora. Bueno, continuamos. El 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Este tema de porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos, sé que el tuétano es lo que nutre el hueso. Aquí está Clarita, de repente nos puede dar una luz aquí. ¿Cuál es la importancia del ombligo en este verso, Clary? Yo entiendo que hay gente que, por ejemplo, si se siente mal, si está enferma, se pone un poquito de aceite de ricino en el ombligo y parece que eso va directo al torrente sanguíneo o un poquito de vaporú en el ombligo porque parece que por el tejido de esa zona se conecta directo. No sé. Clara, ¿estás ahí? Clarita, ¿me oyes? Bueno, vamos a tener que consultar a Clarita en otra ¿Me sesión. escuchas? ¿Me escuchas, Ajá, Angie? sí te Ajá, oigo. correcto. Háblanos, háblanos. Ajá. Retomando lo que hablabas de los hermanos, precisamente a través del ombligo es que nos nutrimos de nuestra madre y del aporte de vida, de oxígeno, de aire, el aliento va a hacer crecer a ese embrión dentro de la madre en el ombligo. Y los mayores recuerdos emocionales de su familia, las primeras voces, todo lo que va vibrando en ese aparato geniturinario primeramente que se va formando, que hace que vaya creciendo con ese oxígeno de vida, de amor. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, ya había una misión, un propósito de Dios en nuestras vidas. Y por Ujú, eso somos importantes en nuestra familia. Es un sello que ujú, hace que después ese corazón siga creciendo. Y es importantísimo llevarnos al ombligo, que prácticamente es algo que ni siquiera lo limpiamos, lo usamos, pero es lo que se corta al nacer. Pero sin embargo, siempre que nos conectamos con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, volvemos a renacer en el Espíritu. ¿Ves? Es tan importante eso, ese sentir nuevo. Y eso es lo que nos permite, pues, seguir entendiendo a los demás, porque cuando estamos ahí chiquiticos, no tenemos otra opción que aceptar lo que escuchamos, aceptar el plan de Dios, el de nuestra madre, no hacemos nada. Pues entonces cuando estamos en nuestra intimidad, pues podemos llenarnos de ese Espíritu Santo y entender a los demás y obrar con amor. Y es la división. Lo único que nos debería dividir a una persona de otra es el Espíritu de Dios, es el amor, que no se puede ver, pero sí se puede sentir.
y hace crecer las relaciones. Está lindísimo, ¿no? Que hayas tocado esa parte de esa forma. Mi traducción no habla de ombligos y sin embargo fui corriendo a ¿Cómo lo dice tu escribirlo versión? ¿Cómo lo dice tu versión? porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, porque también en los huesos está la médula ósea, está la sangre misma, que es la que nos hace crecer en lo físico. ¿Ves? Un niño está creciendo, hay etapas de crecimiento en nuestra vida, pero cómo tiene que ver todo, ¿ves? Cómo refrigerio a nuestros huesos es lo que nos permite crecer en vida. ¿Ves? Crecer en vida, dejar la huella, nutrirnos. Lo más interno que tenemos, lo más puro, debe ser nuestra sangre. Pero si tenemos la sangre de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo, pues podemos superar cualquier malformación, cualquier cosa que se pueda haber contaminado de escuchar, de sentir, que es perdonarnos y eso que a través de renacer otra vez, ¿ves? Nos vamos transformando. Es bellísimo, ¿no? Llevarlo a la vida. Gracias, Ana. Es poderoso, Clary, porque es esta es mi versión, esta es la TVX, la versión textual de los originales, pero también hay muchas palabras que de repente podemos estudiar en otras versiones. ¿Alguien tiene otra versión? Micael, ¿tú tienes alguna otra versión de específicamente, ahorita me la vas a leer, del versículo 8, pero Clary, ya que esto habla del ombligo, porque podemos sacarle, tenemos un médico en la reunión, así que podemos sacarle provecho. Dice, porque será medicina a tu ombligo y tuétano Ujú. a tus huesos. Yo entiendo la parte del tuétano con respecto al hueso, cuando se abre un hueso, vemos toda esa, como esa masita que es lo que realmente sustenta, nutre, le da vida a los huesos y todo lo demás. Pero, ¿qué tema tiene la medicina con el ombligo, Clarita? ¿Pudieras darnos un poco de luz con respecto a esto? Sí, sí, la medicina por eso, porque ahí empieza el origen de la vida. O sea, nosotros empezamos a crecer a través de la nutrición que recibimos por el ombligo, ¿ves? Entonces, de la vida, el crecimiento de la vida. Entonces, es como lo más íntimo, lo más profundo, lo más antiguo, el esbozo que nos une a la madre, pero también es el esbozo que nos une a Dios. Cuando te decía, cuando se produce el parto, que el cordón deja de latir, pues se corta y solo se cae en pasar unos 10 días ya el ombliguito, soltamos eso, pero Dios nunca nos suelta a nosotros porque seguimos respirando y por eso es que estamos vivos, ¿ves? Y cuando empezamos a reflexionar en la manera que Él tiene de comunicarse con nosotros a través de su palabra, hay algunos que desde niños ya tuvieron esa oportunidad, pero como siempre, eso se puede retomar. No podemos volver a nacer de nuevo en el ombligo, no podemos ir, como decía Nicodemo, pero sí podemos renacer todos los días. Todos los días podemos equivocarnos, pero cuando vamos a nuestra verdadera génesis, a nuestro verdadero origen, el ombligo, empezar a respirar a través del ombligo, sentir a veces con los pacientes, cuando no sabemos qué hacer, nos conectamos los dos a respirar y viene la calma. Y viene la calma y rápidamente ya actuamos, ¿ves? ¿Qué hacer? El entendimiento, la comprensión, la paz. Y podemos entonces hacer algo. En ese momento, así mismo debe ser cuando estamos confundidos, cuando esa es una medicina para nuestro cuerpo y para nuestro corazón, nos calma, nos alienta, nos nutre todos los órganos. Si logramos respirar así, porque es como recuperar la vida. Y a través del espíritu precisamente, si logramos renacer todos los días, esa conexión a través, es bello, es bello. Yo me quedo sin palabras, de verdad. Es poderoso, Clary, es poderoso. Dice, medicina, hago énfasis en la palabra porque están usando el término ombligo. Dice, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Algo tiene que haber allí, por lo cual habla de esa parte, porque pudiera ser, es medicina a tu columna, es medicina a tu cabeza, pero dice del ombligo, o sea, como que desde, como decías, desde el principio, desde el origen, aunque hayamos sido cortados de nuestro linaje, por eso el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré.
Porque es como, al hablarme del ombligo me está hablando como que de ese origen y de esa dependencia de nutrición, de alimentación y de sostenimiento de la vida. Mical, ¿quieres decir algo? Sí, hubo una palabra, mami, baja ahí el volumen un momento. Eh, Hubo una palabra que la tía Clarita dijo y me resonó. Hace unos meses estábamos viendo un versículo que hablaba de cómo el Señor nos restituye como al principio. Tenía que ver con un tema de sanidad y nos encontramos con esta palabra como al principio y la tía Clarita dijo, sí, esto es importante. ¿Por qué? Porque es del principio, cómo nacemos. Este es el principio. Cuando se dice ombligo, estamos hablando de cómo empezó nuestra vida. Entonces, lo que yo entiendo de medicina para tu ombligo es que este cuerpo ha recibido como que muchos baches, muchas peleas, muchas cosas que lo han ido desgastando, pero esa medicina es como el tubito, no recuerdo cómo se llama, el técnico médico, pero el tubito ese que te da como que la nutrición necesaria para como que lo que tú necesitas, la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. Medicina tu ombligo, lo que yo entiendo es que es como que un repotenciador de fuerzas. Así es como lo entiendo yo. Amén, amén. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos. Sí, Angie, es recibir y purificar. O sea, cuando nos hemos contaminado, estábamos dentro del vientre de la madre y alguna cosa hizo que ese diseño perfecto de Dios para que esa criatura que está dentro del vientre de su mamá se contamina, ahí recibe todo lo de esa familia, ahí recibe todo lo de la mamá, ahí puede recibir si vino un químico, una intoxicación de la mamá de alguna índole, de alcohol, de cigarrillo, de droga, trastornos emocionales, todo eso atraviesa a través del ombligo y puede ya ese diseño que había no ser ya tan perfecto, pero después que ya se corta eso, que ya nosotros nacimos y aún los que nacen en perfección y sí todo fue perfecto, es decir, cualquier cosa que interrumpa ese plan que Dios tenía con nosotros, si nosotros logramos conectarnos con ese plan, ese propósito, ese aliento de vida, respirando en silencio, orando, meditando. Nadie puede hacerlo por nosotros. Por eso es que no podemos juzgar a los hijos por los padres, ni a los padres por los hijos, aun cuando cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa. Porque por supuesto, en el periodo de formación de una pareja es muy importante, de una madre, por eso es que siempre, hasta el último momento, vamos a creer en las promesas que Él nos da. A veces cuando ni siquiera hay una medicina, pero hay una conexión con Él, porque si hay respiración es porque hay vida. Y, y cómo pasó con el hermano Oscar, cómo pasó que hubo situaciones críticas, que hubo situaciones desafiantes, pero se dio el milagro porque Él volvió a respirar y Él respira por sí solo. ¿Ves cómo todo tiene que ver? Entonces, cuando parece que todo lo estamos perdiendo, pero podemos poner la mano incluso para orar. Y aunque no sea la mano directa, pero esa conexión tenemos que pedir mucho, ese renacer en Cristo a través del propósito que Él tenía para nosotros y con nuestros hermanos, ¿ves? Nos unimos, aunque no sea de la misma sangre, podemos nutrirnos a través del amor y Amén, de ese claro. intercambio. Ujú. Fíjate que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Una triada. Vean esto, vean esto. Tres cosas que dan un resultado. La triada es, no seas sabio en tu propia opinión. 1. Teme a Jehová. 2. Apártate del mal. 3.
Y el resultado de esto es que será medicina a tu ombligo, o sea, incluso las enfermedades de tu origen. No, es que esto en mí es de nacimiento. No, esto Ajá. en mí es familiar. Aún ahí hay sanidad. Por el efecto de estas tres en tu vida, lo que de repente vino mal, lo que de repente vino defectuoso, lo que de repente vino torcido, se endereza por la operación de estas tres cosas en ti. Porque tú has decidido estas tres cosas. Reconocer al Señor y no ser sabio en tu propia opinión, temer a Jehová y apartarte del mal. Esto trae medicina a tu ombligo. Aquello con lo cual naciste que de repente no es bueno, se corrige por estas tres en tu vida. Se corrige por la acción de esto en tu vida. Y tuétano a tus huesos, fuerzas. Fuerzas. Para mí el tuétano al hueso es como la fuerza, lo que hace levantarme, lo que me permite funcionar. Medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Este es el efecto de la palabra del Señor en mi vida. Este es el resultado de cuando no soy sabio en mi propia opinión. Yo no me lo sé todo. Yo puedo tener una idea del vaso con agua, pero hay cosas que están pasando aquí adentro que yo no lo sé. Y en mi vida tengo que guardar el margen para eso que yo no conozco. Entonces lo confío al Señor. Señor, tú sabes lo que yo no sé, porque tú miras donde nadie mira. Entonces yo no puedo basar mi sabiduría en lo que mi mente alcanza a entender. Yo prefiero basar mi sabiduría en lo que tú sí sabes, Señor. Por eso no puedo ser sabio en mi propia opinión. Y aquí hay un tema importante porque hay gente que se hace tan sabio en su propia opinión que llegan a ser sus propios ídolos. No, si no es como yo lo digo, entonces no es. Si no es como yo lo pienso, entonces no es. Y para eso aquí hay una advertencia. No seas sabio en tu propia opinión. Porque yo hago una opinión en base a lo que yo manejo, en base a lo que yo conozco, en base a lo que yo sé, pero yo no lo sé todo. Por eso no puedo basarme en mi propia opinión, no puedo ser sabio en mi propia opinión, no puedo decir, no, la sabiduría es en esto porque esto es lo que yo entiendo. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. Teme a Jehová como que espera que el que sabe sabe y el que sabe es Él. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Tú sabes por qué, Oscar? Porque dice la palabra que hay caminos que al hombre parecen de bien, pero su final es camino de muerte. Hay cosas que en mi propia opinión pueden resultar, pero no me puedo basar, no puedo pensar, hacerme sabio en mi propia opinión, decir, no, no, esto es lo que es, porque ya yo sé de eso. No, 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 no. Señor, ¿qué dices tú de esto? No vaya a ser que yo piense que está bien y al final me dé cuenta que estaba mal. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Eso está poderoso. Pudiéramos abarcar mucho más. Sin embargo, el 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Los bienes no son solamente dinero. Honra al Señor con tus bienes. ¿Qué es eso que sabes hacer bien? Honra al Señor con eso. ¿Qué es eso que se te da fácil? ¿Qué es un don en tu vida? Si es un don, es un regalo de Dios. Honra al Señor con eso. De repente, Patricia, tú haces, no sé, tamales, no sé, tus bienes. Tú tienes tus bienes Envueltos, envueltos de mazorca. envueltos de mazorca. Mira, Patricia hace eso. Honra al Señor con eso, Patricia. El Señor te dejará Amén. saber de qué forma. Honra al Señor con tus bienes, Nancy. Clarita, tu bien es curar a los demás como médico, entendida de tantas cosas, y has honrado al Señor con eso. Honremos al Señor con nuestros bienes, con lo que sabemos hacer. Les digo, lo mejor que yo sé hacer es esto, ¿saben? Yo pudiera esforzarme para cocinar y tengo que Y decirles que a cocina. veces la bateo de honrar, sale del campo por el medio y me queda muy bueno. Pero nada se parece a lo que yo siento que puedo hacer cuando hablo del Señor. Lo que mejor yo sé hacer es hablar de la palabra del Señor. Por eso hago este tiempo, para honrar Gracias. con mis bienes. Amén. Honra al Señor con tus bienes, dice, y con las primicias de todos tus frutos. Lo primero, lo mejor, Señor. Lo mejor de lo mejor que yo pueda hacer es tuyo. Lo mejor de lo mejor que yo pueda lograr es para ti.
Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se henchirán de abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando habla de graneros, habla de comida, y lagares habla de vino, de alegría, la fiesta. Habrá fiesta, habrá gozo, habrá abundancia. El Señor sabe lo que tiene que hacer, siempre que yo haga lo que yo tengo que hacer. A veces decimos, ah, es que el Señor sabe, el Señor hará. En estos días, mientras me bañaba, miren lo que vino a mi mente. Esto que dice que a los que aman a Dios, Romanos 8:28. Menos mal que aquí no hay quien juzgue esta sesión, porque nos dirían, ni la maestra que enseña, ni los que la acompañan tienen un orden para esta reunión. Aquí no hay retórica, no hay programa. No, no, no. Aquí está el Señor hablando. Fíjense, hace poco estaba yo en mi ducha y agradezco mucho al Señor porque aunque el agua es cara en este país, tenemos agua. Y yo no sé por qué, pero ahí yo me conecto a la fuente de vida y el Señor me hablaba de Romanos 8:28 y me decía, ¿sabes qué? Han hecho como un mal uso de esto, porque Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, a aquellos que son llamados conforme a su propósito. Así es como lo dice el verso. Pero la mayoría de la gente, incluso nosotros los cristianos, decimos, ay, todo lo que pasa es para bien. O si no, dice, mejor es lo que pasa. Como dice la Biblia, mejor es lo que pasa. Y el Espíritu como que me decía, vamos a examinar este versículo, Angélica. El Señor es tan bueno cuando me enseña de esta manera. Me llevaba a repasar la Escritura. A los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. O sea que no es que todo ayuda para bien a cualquiera. Esto es a los que aman al Señor, a los que atesoran su palabra, a los que guardan su verdad. Todas las cosas ayudan para bien. A aquellos, vuelve a dar otra definición de ellos, aquellos que son llamados conforme a su propósito. Entonces, si yo veo a una persona que ama al Señor, me consta que esta persona ama al Señor por el testimonio que tengo de ella, y viene algo malo a su vida, yo puedo decir, mira, no importa. Aunque Clarita esté pasando por eso, aunque Patricia esté pasando por eso con su ojo, aunque Óscar haya pasado por eso, dice la palabra en Romanos 8:28, que a los que aman al Señor, todo ayuda para bien. Angélica, pero fueron 2 años, 4 años saliendo y entrando en un hospital. Sí, pero Romanos 8:28 dice eso para Óscar. Si Óscar ama al Señor, si Óscar ha sido llamado conforme a su propósito, esos 4 años ayudan para bien. Ese cáncer en la vida de Clarita ayuda para bien, ese problema en los ojos de Patricia ayuda para bien, porque dice la palabra, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces esto me trae otra perspectiva de vida y puedo discernir con la verdad que no todo lo que pasa es para bien. No, 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 a menos que de la persona en cuestión, que del que se está hablando, sea una persona que ama al Señor y que ha sido llamada conforme a su propósito. No porque yo lo diga, lo dice su testimonio. Sí lo vemos. Amén, sí. ¿Por qué te fuiste por ahí? No sé por qué me fui por ahí, pero retomemos. Ah, porque estábamos hablando de los graneros y de los lagares rebosantes. Siempre iremos en aumento, Óscar. De repente esto trajo este proceso de salud en tu vida trajo consecuencias, situaciones que ahora de repente, cosas económicas, compromisos económicos que tienes que pagar, no sé, no conozco cómo habrá sido el abordaje de esta situación en tu vida y de repente puedes decir, no, pero yo perdí mucho en estos 4 años. No perdiste, mi hermano. El Señor sacará grande ganancia de aquí. El Señor sacará grande ganancia de aquí. Honra al Señor con tus bienes, Óscar. Honra al Señor con lo que sabes hacer, con lo que se te da bien, con lo que tú sabes que tú eres bueno. Mira, en esto de repente no, pero en esto sí me tienen que ver, en esto sí me tienen que oír. Honra al Señor con eso. Y dice la palabra, y tus graneros se henchirán de abundancia, a pesar de lo que te haya pasado. Y tus lagares rebosarán de mosto, a pesar de lo que hayas tenido que vivir y de lo que hayas tenido que soportar. Me gusta la palabra del Señor porque la palabra del Señor es una ley para los que viven en Dios. Y como toda ley se cumple. La palabra del Señor se cumple. Y dice Jeremías, yo vigilo mi palabra hasta que se cumpla. 2:22, ¿podremos terminar? ¿O tenemos que dejarlo aquí y continuar la semana que viene? A ver, Señor, ¿qué hacemos? Vamos al 11. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ya hemos hablado que el padre al hijo que ama corrige.
Hay cosas que van a venir para corregirnos y tenemos que saber, está bien, Señor. Aunque me duela, yo sé que tengo que pasar por ahí. Algo bueno va a salir de eso. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová. Así lo dice mi versión. ¿Cómo lo dice la tuya, Clarita, el 11? O la tuya, Oscar, cualquiera, díganme. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Muy bien. Hay gente que dice, Dios no castiga. Sí. No sé, porque aquí la Biblia dice que sí. Pero no es ese castigo, no es este castigo que es para muerte. Es un castigo que corrige. Me El corrige. padre al hijo que ama corrige. ¿Qué opinas de esto, Oscar? Sí, o sea, no lo tomo como un castigo, sino o sea, como una corrección para uno, o sea, como una guía, a pesar de los inconvenientes que, pues en mi caso, por los que pasé, o sea, pues nunca renegué, o sea, o sea, puedo decir que fueron 4 años, pero o sea, fueron 4 años, así como tú dices ahorita, o sea, no, para mí no perdí nada. O sea, para Gracias. mí no perdí nada y en esos momentos, o sea, al poder respirar, haber recibido el trasplante, fue mucha ganancia, ha sido una ganancia total. O sea, gané mucho más de los 4 años que estuve con oxígeno. Gracias, Padre. O sea, haber conocido de Y Dios y ganaste un eso. testimonio de por vida, porque ahora esa experiencia te acompaña para Exactamente. siempre. Ahí tengo para hablar muchos años. Van a tener que mandarte a callar más de una vez, ya, Ah, Oscar, ya. Tú sabes que eso es algo que nos pasa. Les comparto esto. Cuando hemos experimentado un mover de Dios tan grande, una defensa de Dios tan grande, una intervención de Dios tan grande, la gente se puede cansar de que lo cuentes todo el tiempo. pero Pero uno no. Pero miren, mis hermanos, les voy a decir algo. Cuando hemos sido tan impactados por la participación del Señor en nuestra vida, nuestra lengua no puede callar. Esto era lo que yo le compartí ayer a mi mamá. Se los quiero mostrar porque por algo lo estaba comentando al principio. El Salmo 30, a ver, el Salmo 30, verso 11 y 12 dice, cambiaste mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría, para que mi lengua entone salmos y no calle más, y no calle más. O sea, yo voy a estar hablando de esto para siempre. Yo voy a estar hablando de esto de por vida. Oh Mm. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando mi hermano tuvo el accidente de tránsito, se los he contado, algunos saben el testimonio. El Señor me dijo que esto iba a ser un mensaje permanente en mi vida y que muchos llegarían a creer por causa de este testimonio. Y hablo de eso continuamente, de cómo el Señor levantó a mi hermano después de 52 días en terapia intensiva, después de 9 operaciones, muchas cosas. Y hay gente que dice, pero de nuevo ese testimonio. Sí, bueno, ya sabemos lo que pasó, está bien, Angélica. O sea, va a haber gente que te puede decir, Clarita, sí, Clarita, ya sabemos lo que pasaste. O le pueden decir a Oscar, Oscar, ya sabemos, 4 años. Pero Oscar tiene que seguir hablando de eso. No Porque todo lo lo que han experimentó necesitado. Oscar fue cuando su lamento se cambió en baile, cuando se desató su cilicio, su dolor, su angustia, su muerte, y se vistió de alegría para que Amén. su lengua entone salmos y no calle más. O sea, una persona callada es alguien que no tiene nada poderoso para contar. Pero los que tenemos algo poderoso para contar, mira, ni que nos manden a callar 7 veces, nosotros tenemos que seguir hablando lo que el Señor ha hecho con nosotros tenemos que seguir contando lo que el Señor ha hecho aquí. Y les insto, de eso se trata, de hablar lo que el Señor ha hecho. La mujer samaritana, después de encontrarse con Jesús, habló de lo que el Señor le dijo. Pablo, después de encontrarse con Jesús, camino a Damasco, habló de su experiencia con el Señor. Hablamos de lo que hemos experimentado, hablamos de lo que nos ha sostenido, hablamos de aquello con lo que nos hemos nutrido, de la abundancia del corazón habla la boca. Voy a hablar de Dios todo el tiempo, porque Él me habita. ¿Quieres decir algo, Pati? Sí, señora, yo también le doy gracias a Dios porque yo cuento mi testimonio desde hace 13 años, cuando me dio el cáncer al seno y aquí estoy. Y no voy a dejar nunca de contarlo porque para mí fue maravilloso que a pesar de que pasé situaciones duras, difíciles en ese momento, pero aquí estoy.
y voy Gloria a a Dios. seguirlo contando. Gracias. Poderoso, poderoso. Nubia y Nancy están muy calladitas, ¿están ahí? Estoy aquí con mi nieta, Ay, pero lo único que digan, estoy con mi nieta, estoy con mi nieta. Hagan estamos aquí haciendo arte y estoy aquí, lo tengo en altavoz las dos, solamente dijo, ¿qué es eso de consecuencias? ¿Qué dijo ella? ¿Consecuencias? ¿Qué es eso, Tati? O sea que mira la palabra, aquí estoy con ella sentadita y ella escuchando y sí está entendiendo, porque una palabra le resaltó y dijo, ¿qué dijo ella, Tati? ¿Consecuencias? ¿Qué es eso? Entonces aquí escuchando, sí señora, yo estoy sentadita con arte, pero Amén, escuchando amén. nuestros Dios te oíditos. bendiga, Isa. Dios te bendiga mucho y que esta palabra alumbre, a pesar de tu corta edad, alumbre tu corazón. Para finalizar, hermanos, quiero llevarlos a un versículo. Recuerdan que les dije que este capítulo había ayudado mucho, me había ayudado mucho. Era un gran recurso para mí como madre en la crianza de mis hijos. Y no es que lo haya alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco, como dice la palabra. Quiero contarles lo que dice el verso 24. Misael, ¿recuerdas cuando estudiábamos este verso? El verso 24. Puedes compartir algo. Léelo según tu versión y comparte lo que esté en tu memoria. Bueno, aquí la versión que yo en este momento tengo es: dormirás como un bebé, sano y salvo. Tu descanso será dulce y seguro. Pero a mí me gusta traducir este versículo así: dormirás seguro, tus sueños serán dulces y te acostarás sin temor. No estarás sujeto al terror porque no te aterra, ni los irrespetuosos podrán hacerte a un lado. Y yo he recibido este versículo como protección del Señor en mis dificultades, que es cuando voy a ir a dormir de noche. Porque eso es lo que me ha enseñado mi mamá, a, a lo que ve en la palabra, poder recibirlo y poder esgrimirlo. Amén. Este ha sido un versículo con el que he tenido que moler el granito ahí poquito a poco para Misael y dárselo de comer. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor. Te acostarás y tu sueño será dulce. Pero está hablando de la obediencia, cuando obedeces, cuando guardas su palabra. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no puede dormir? No hablo de un niño que, bueno, es hasta cierto punto normal que cuando llega la noche los niños digan, no quiero ir a dormir solo a mi cama. Eso es hasta cierto punto normal. Pero estoy hablando de gente adulta, gente como nosotros, gente que ha vivido mucho, que como dice la canción de René González, he corrido tanto y he corrido bien, y he visto de todo y me he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Bueno, así. Gente que ha vivido mucho y que le da miedo ir a dormir. ¿Qué es lo que te quita el sueño? La mayoría de las veces es el resultado de la desobediencia. De repente al tomar una decisión, al manejar una relación, al gestionar una emoción, al haber tomado algún camino, no, bueno, yo lo decidí, es mi responsabilidad y ahora esto me quita el sueño. La exhortación a la obediencia es que cuando obedecemos lo que el Señor ha hablado a nuestra vida, cuando escribimos su palabra en nuestro corazón, entonces andarás con seguridad en tu camino, dice el 23, no tendrás temor. ¿Por dónde me va a soltar? ¿Dónde me va a saltar la sorpresa, la mala noticia? No, 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 no. La palabra que está en tu corazón te guarda. Dice, entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Te acostarás y tu sueño será dulce. No temerás el pavor repentino. ¿Qué pasará? ¿Y si me llaman? ¿Y si me dicen? No, 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 eso no es para nosotros. La palabra que está escrita en nuestro corazón nos guarda. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga. El ataque va a venir, mi hermano. Los impíos se van a levantar. ¿Quiénes son los impíos? Una traducción de la palabra impiedad es incredulidad. Son los que no creen como tú crees.
No, pero es que yo estoy dando este paso por fe y no faltará el que diga, pero eso no es así, Angélica, no es como tú piensas. Bueno, pero yo estoy dando este paso por fe. El que se levanta es la voz de la impiedad, la voz de la incredulidad. Dice, y ni el ataque de los impíos cuando venga, el ataque va a venir, Oscar. El ataque de los impíos va a venir, pero tu corazón no tendrá temor de eso. El ataque de los impíos va a venir, Patricia. Y no, los impíos no son los malos. Los impíos son los que no creen como tú crees. Una traducción de impiedad es incredulidad. Dice, no temerás el pavor repentino. Esa sensación de sorpresa negativa, esa sensación de sorpresa para muerte, el susto, el temor, el sobresalto. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, aunque venga, yo no voy a temer. Aunque venga, aunque se levante. El salmista David decía, aunque se levanten contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, yo permaneceré confiado. Confiaba en la palabra que estaba escrita en su corazón. Por eso no sirve del todo que esté solamente aquí. Es necesario que Oscar comience a escribir en la tabla de su corazón lo que Dios ha hablado. Eso es indeleble, eso no se borra nunca. Eso es para siempre. Porque el que escribe ahí, de alguna forma, es el Señor. El único que puede escribir en la tabla de tu corazón es el Señor, si tú lo dejas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? ¿A la puerta de qué? Al corazón. Pero Él no va a entrar por imposición, Él va a entrar por mi decisión. Entonces, no temerás al pavor repentino ni al ataque del impío cuando venga, porque Jehová será tu confianza, dice el 26, y con esto termino. Porque Jehová será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. Porque Jehová será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. Y de aquí saldrá un gran testimonio que muchos tendrán que contar. Y verán el problema y dirán, pero mira, lo superó, pero mira, se sobrepuso, pero mira, sobrevivió a eso. Sale un testimonio de esos momentos en los que pareciera, en los que cualquiera sin Dios podría caer. La vida del creyente no es que no vamos a pasar por situaciones difíciles, es que dice que Jehová será nuestra confianza y Él guardará nuestro pie para que no sea atrapado. Angélica, y ¿Novia? en este versículo, en este capítulo también hay una palabra que es para mí ha sido una bandera en mi vida desde hace muchos años que la he vuelto, o sea, mi mamá hacía eso, pero yo no entendía. O sea, si uno llegaba con hambre, ella como que se apresuraba a servir y yo incluso la criticaba porque ella se apresuraba a servir. Si tienen hambre y hay comida, pues ¿por qué no van a comer? O como eso. Y entonces una vez me encontré con esta palabra que dice, no niegues el bien a quienes lo necesitan si en tu mano está hacerlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Y muchas veces yo, ahora ya no, pero hace años sí yo tenía problema con mi esposo por decir algo en un restaurante que iba uno y cuánto toca pagar y entonces hasta que volvían y le preguntaban y le decían, pero a usted le toca tanto, pero o sea, a mí como que el detenerme a hacer ese favor como que a mí me da, o hasta eso, hasta pagar, me da como una cosa en el estómago, pero yo me acordaba era de eso que tal vez mi mamá me lo enseñó, yo lo vi de ella, pero es eso de que, y luego pues la palabra lo confirma, ¿no? De que realmente no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos, pero eso yo siento, yo a veces, muchas veces siento como esa necesidad de hacerlo, o sea, por amor a Dios, pero entonces cuando yo entendí esta palabra me confirmó y pues hoy lo quería comentar. Entonces, pues era eso que te quería decir. Y esto es hermoso y es un tremendo recurso para nuestras relaciones, porque estás leyendo el verso 27
No niegues el bien a quien es debido cuando está en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y ven de nuevo que mañana te lo daré cuando contigo tienes que darle. No solamente siempre será dinero. A veces será tan solo una palabra que el Señor te ha dado y el Señor sabe y tú sabes que si inviertes un poquito de tu tiempo para soltar esa palabra sobre esa persona, para darle esa instrucción, esa persona será levantada, pero tú dices, mañana hablamos. Y de Una repente, sonrisa, un abrazo, no Dios, necesariamente es dinero, será dinero. El o dinero, contestar una llamada. exacto, Muchas veces es el dinero, para algo y aunque el dinero es un buen catalizador de tu corazón. Si tú puedes dar con alegría, tu corazón está a la medida de lo que el Señor te está pidiendo. El dinero es un buen catalizador. Fíjate que cuando el Señor habla de los diezmos y las ofrendas, dicen, llegaron los fariseos con toda esa bolsa, todas sus monedas, pero llegó la viuda que solo traía las 2 dracmas y para el Señor eso fue más que todo lo demás. El corazón de esta mujer estaba siendo medido por el tema dinero y sobrepasaba la medida de fe a las 2 moneditas que ella tenía. O sea que el tema dinero siempre va a ser un buen catalizador de nuestra condición, de la condición de nuestro corazón, pero no siempre será dinero. A veces será tiempo, a veces será ayudar a alguien, por ejemplo, mira, no tenías tiempo para hacerlo, pero yo lo hice por ti, o no podías hacer esto otro y yo te lo ayudé a hacer, o bueno, yo podría, no sé qué ejemplo poner, Patricia, de repente tu hermana necesitaba que tú la asistieras cuidando a tu mamá, pero a ti te tocaba solo los miércoles y a ella le daba pena pedírtelo el viernes y tú dijiste, no importa, mi hermana, yo voy el viernes, aunque tengo otras cosas que hacer. Por amor a mi mamá y por amor a ti, yo lo hago. Entonces es hacer el bien, es el poder hacerlo. Y no se trata que de este hacer va a depender nuestra salvación. No estamos hablando de salvación aquí. Nuestra salvación ya fue ganada por el sacrificio de Jesús en la cruz. El tema es el testimonio en nuestras relaciones. Testificamos de lo que cargamos por cómo gestionamos nuestras relaciones. Testificamos de lo que tenemos de parte de Dios por cómo vemos nuestra cotidianidad, por cómo nos relacionamos con los demás. Ese es el testimonio que el Padre espera que den los hijos. No es para cualquiera, es para los hijos. Los hijos se parecen al Padre. Los hijos se parecen al Padre. Por eso Pablo dijo, sean imitadores de Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Porque los hijos se parecen al Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Y es en estas cosas en que nos podemos parecer al Señor. Cuando eventualmente a mí no me interesa hacer eso no me va a generar ninguna ganancia. Pero hay algo que me dice, extiéndete, Angélica, extiéndete, hazlo, hazlo como para mí. Y la exhortación es que hagamos todo como para el Señor. Mis hermanos, este día ha sido largo para nosotros, pero ha sido provechoso, así lo creo. Maravilloso. Doy gracias al Señor por el tiempo invertido. Hemos hablado de todo, pero el tema es nuestras relaciones basadas en los proverbios. Maravilloso. Hermana Angélica, ¿puedo decir algo? Sí. Que esto último que está hablando su merced, Dios esta mañana, cuando yo estaba orando por Andrés, Dios me puso, cuando Andrés esté ya en su casa, a hablar con él y darle como consejos, como motivarlo, como que darle esos ánimos y, y pues ahorita no porque está delicado, está tanto psicológicamente como con sus dolores del golpe y todo. Y pues no se sabe si al final van a hacer cirugía o no, pero cuando esté en su casa yo pienso ir y darle palabra, lo que Dios me ha puesto en mi corazón. Amén, en el nombre del Señor, y oramos para que seas provista, Patricia, para que no vayas como va una abuela normal. Tú no eres normal, No, para que vayas con una palabra para dar, para que vayas sí, con una palabra. Entonces pide al Espíritu Santo una palabra, sí, una señor. palabra. Dame una palabra, Señor, dame una palabra, No, dame una palabra, dame una palabra que sea la que el corazón de Andrés necesita recibir. Y la palabra abre las puertas. Porque la palabra no es algo, la palabra es alguien. Cuando tú le hables tenazmente al corazón de Andrés, lo que de parte de Dios le tienes que decir, las puertas de su corazón se van a abrir. Y cuando Él abre, nadie cierra. Así que oramos. amén, Seas provista por la amén. paz eficaz.
que necesitas llevar responsablemente al corazón de tu nieto. Amén. Amén. Mis hermanos, tengo que despedir, pero estoy agradecida con el Señor por esta jornada. Tú, un poquito largo, Oscar. Esta gente se encadena, pero es de bendición. Son las 2:43 en California. ¿Qué hora tienen en sus países? Las 5 4:43. En Canadá, ¿qué hora es? 5:42. 5:42. Oscar, ¿te parece si oras para despedir esta reunión? Oramos contigo. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por este día que pasó, Señor, que está pasando, por habernos puesto hoy acá delante de ti, a todos los hermanos. Bendícelos en sus hogares, aquellas personas que se encuentran laborando, haz que regresen sanos y salvos a su casa, que tu palabra siga llenando nuestros corazones por el mejor camino que es hacia ti, Señor. Bendice toda nuestra familia donde quiera que se encuentren y de verdad, Señor, muchas, muchas gracias por sus infinitas bendiciones para todos. En el nombre de Jesús, amén. Decimos amén, amén y amén por sus bendiciones. David decía, enumerarlas no puedo. Enumerar tus maravillas, Señor, no puedo contarlas. Infinitas. Infinitas. Mis hermanos, me despido con el Salmo 29:11. Ya se lo deben saber. Amén. Una de mis banderas preferidas. El Señor dará poder a su pueblo y Él bendecirá más fuerte. El Señor dará poder a su pueblo. Para Pues poder a subir, irá a su pueblo con paz. Amén. bendecirá Que el pueblo Señor con les paz. bendiga. Les abrazo. Amén. Hasta el lunes. Amén. Dios Hasta los luego. bendiga a todos.